Nuestro tema hoy día, sin lugar a dudas, es la resurrección de Cristo. El cristianismo, en general, hermanos amados, celebra la resurrección de Cristo y acepta este hecho, no solo como un componente de la fe, sino que también como un hecho de la historia extraordinario y único. Esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, que nosotros no solo aceptamos por la fe la resurrección de Cristo, sino que creemos que las pruebas que nos entrega el Nuevo Testamento en el relato de los Evangelios, sino también como un elemento central de la predicación apostólica. Esta debería ser la norma doctrinal e histórica que convoca a los creyentes de todos los tiempos a celebrar el domingo como el día del Señor. La resurrección, hermanos, de Cristo es un componente sustancial de la fe cristiana y un elemento vital que nutre de esperanza a los creyentes, pues si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Quisiera citar al erudito cristiano Frederick Edward March, quien escribe: la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, lo que lo hace pulsar con la vida de Dios. Es la piedra del ángulo para el arco de la verdad que mantiene unida toda la fe del Evangelio. Es el fundamento de la Iglesia, el motivo principal de la actividad cristiana. Es el eslabón que une todo, que reúne a todos los creyentes. Cierro comillas de la cita. Es sin lugar a dudas una declaración elocuente, consistente y verídica. Pero algunos no creen que se levanten los muertos. Por ejemplo, el judaísmo no cree que Jesús se levantó de la tumba. Algunos judíos sí creen en una resurrección de los muertos. Su creencia tiene algún apoyo en el Antiguo Testamento. Recuerden que en ese entonces había dos facciones religiosas, una más de corte liberal, como eran los saduceos, y una más ortodoxa, que eran los fariseos, y entre ellos los motivos de disputa también tenía que ver esta cuestión tan relevante en la fe cristiana que era la resurrección. Pero Cristo enseñó claramente, sin ambaje alguno, que Él resucitaría de entre los muertos. Una verdad que inicialmente los discípulos no entendieron. Hay algunas otras religiones que no creen definitivamente en la resurrección. El budismo, por ejemplo, no cree en una resurrección corporal de los muertos. Su interés principal es acerca de la vida, del aquí y el ahora. Los musulmanes creen en una resurrección, pero no sobre la base de la resurrección de Cristo. Ellos evidentemente que no creen en la muerte de Jesús y evidentemente mucho menos en su resurrección. Bueno, algunas religiones paganas creen en una vida después de la muerte, pero en una sobrevivencia del espíritu, no del cuerpo, que es propio del cristianismo. Niegan cualquier resurrección corporal como la que enseña el Nuevo Testamento. Aún algunos que se llaman cristianos niegan, hermanos, la resurrección corporal de Jesús. Pablo, sin embargo, declara que el creer en la resurrección de Jesús es un requisito para ser salvo y para ser cristiano. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Se fijan que en el entramado doctrinal de la resurrección, del planteamiento cristiano, de la predicación, del querigma, la resurrección de Cristo forma parte esencial y central. El creer en la resurrección de Jesús es una creencia cristiana distintiva. Esta verdad inclaudicable que nos ha permitido como iglesia trascender a los siglos y opacar aquellas voces que dentro de la iglesia misma se han levantado para resignificar el hecho indiscutible de la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y cuando utilizo el término resignificar, es que algunos creyentes hoy día están dándole una connotación que no se condice con el relato del Nuevo Testamento respecto de la resurrección. Es decir, sostener, por ejemplo, que Jesús resucitó en los corazones de los creyentes. Que la resurrección es un símbolo de la fe. No importa si resucitó o no, sino más bien, señalan ellos, lo importante es que Cristo resucite en el corazón de los creyentes. Ahora, es necesario mirar lo que nos dice la palabra. Y por favor les pido que me acompañen a dar una mirada a lo que Pablo señala respecto de la resurrección y cuál es la consideración que hace el apóstol respecto de este incomparable hecho de la fe, de la Escritura ciertamente y de la historia también.
Y permítame llevarlos a 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Qué importante esto, lo que asimismo recibí. Pablo no estaba enseñando nada nuevo, sino de aquello de lo cual él también había sido formado. ¿Y cuáles eran estas cosas? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, es importante, a modo de entender cabalmente el pasaje que hemos leído, atender las cuestiones históricas del mismo. Para ello, permítame ir algunos versos más adelante para que podamos comprender por qué Pablo afirma tal verdad y se refiere a ella extensamente y con un razonamiento sólido, profundo, pero a la vez muy práctico. Cito entonces 1 Corintios 15, del 12 al 17, y le pido por favor que ponga mucha atención en lo que dice la palabra. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Había algunos creyentes de la iglesia de Corintio que negaban la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo escribe tan extensamente respecto a este tema. O por lo menos, haciéndole justicia a los corintios, ponían en serias dudas la resurrección del Maestro. Esto, sin lugar a dudas, merecía una respuesta contundente de parte de Pablo, y por ello señala en el verso 17: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y esto, hermanos amados, es muy profundo lo que el apóstol señala aquí. Señala con esto que la predicación cristiana adolecería de este factor determinante, ese milagro inigualable, ese único y nuevo hecho en la historia humana, la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó realmente, hermanos amados, no resucitó corporalmente, entonces nuestra fe es vana. Somos dignos de misericordia, somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe es solo palabrería. Nuestra fe no se distinguiría de la filosofía de los tiempos de Pablo, de los filósofos, ¿cierto? Y de los discursos que se han dado a partir de estos últimos 21 siglos que ya estamos recorriendo. Es curioso porque todavía hay quienes niegan o le dan un significado nuevo a la resurrección de Cristo. Cristo, hermanos amados, resucitó al tercer día, como lo testifica Pablo, como lo testifica el Nuevo Testamento, y como así también es mencionado por testigos cuantiosos en el relato del Nuevo Testamento, como también el mismo Pablo. Al iniciar esta enseñanza que estamos hablando hoy día se refiere: muchos lo vieron, muchos vieron a Cristo resucitado. El Dios que se adora en la fe cristiana no es un producto de esa fe, ni un invento de teólogos o filósofos, no es un Dios imaginado, descubierto por hombres. Es el Dios que ha tomado la iniciativa de hablar a las personas, de revelarse a través de una serie de eventos redentores que se remontan a la liberación de Israel de Egipto, incluso más allá. Dios no se dio a conocer a través de una teología sistemática, como pudieran pretender algunos, ni por medio de un libro, sino por una serie de hechos resaltados y relatados en la Biblia. La venida de Jesús de Nazaret fue el punto culminante de esta serie de sucesos redentores, y su resurrección es la que da validez a todo lo ocurrido anteriormente. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, esa larga serie de eventos redentores para salvar a su pueblo acaba en un callejón sin salida. Es decir, en un sepulcro donde no ocurrió absolutamente nada. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, entonces no tenemos seguridad de que Dios sea un Dios vivo, porque la muerte ha tenido la última palabra. La fe es vana porque su objeto no se ha vindicado como el Señor de la vida, el objeto de esta fe.
La fe cristiana queda entonces prisionera en el sepulcro junto a la última y más elevada autorrevelación de Dios en Cristo. Si Cristo en realidad está muerto y no se levantó de los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces todo es vano. No tiene sentido nuestra fe. Negar, por lo tanto, esta verdad del Evangelio es poner en tela de juicio todo aquello que está relacionado con el plan redentor de Dios. La resurrección es ante todo esperanza, pues Él ha resucitado, ha prometido que donde Él esté, nosotros también estaremos, hermanos. Esto nutre de esperanza y bienaventurada espera, puesto que todo lo que vivamos en esta vida ha de hallar consuelo en la promesa de la resurrección eterna de nuestro Cristo. Es motivo de alegría para cada uno de nosotros. Su alegría, mi esperanza, vuestra esperanza está puesta sobre el resucitado, porque así como Él se levantó entre los muertos, también por ese acto milagroso seremos levantados nosotros también de los muertos. El verso 3 de lo que habíamos leído hace un momento atrás, y vuelvo por favor a citarlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es un tema vital también de la fe. La muerte de Cristo no fue en vano, fue para resarcir todas las faltas oscuras y terribles que nosotros habíamos cometido contra el Señor, porque nosotros no nos merecíamos nada menos que el infierno, producto de nuestra rebelión contra Dios. Vuelvo entonces y cito que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos breves versos el apóstol revela algunas de las verdades más trascendentes del Evangelio y que nosotros debemos conocer y promover como verdades irrefutables y no transables bajo ningún punto de vista. Primero, Pablo revela aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día. ¿Cómo es posible que hay hoy día quienes puedan negar la resurrección de Cristo y llamarse cristianos, o que por lo menos no les importe este componente tan vital de la fe cristiana? Pablo había enseñado lo que asimismo había aceptado primero, la verdad de la muerte de Cristo y la resurrección en beneficio de los que están perdidos en sus pecados. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros pecados. No merecíamos nada que la oscuridad del Averno. Estos versículos son el verdadero corazón del Evangelio y constituyen un credo cristiano primitivo que Pablo enseñaba primeramente a donde quiera que iba, porque es de vital importancia. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo murió por nuestros pecados. En realidad el credo consta de dos partes. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Estos hechos claramente se pueden verificar en las escrituras proféticas y a través de la evidencia histórica, el tiempo que el Señor pasó en el sepulcro y fuera de él, presentándose ante individuos que todavía estaban con vida. Este credo, esta enseñanza que constituye el corazón de la predicación apostólica, ha de constituir la base desde donde se construyan todas las grandes verdades que sostienen la fe evangélica. Lo que afirma Pablo en estos versículos no es un comentario incidental o secundario. Por el contrario, hermanos, es una verdad relevante del pensamiento cristiano. El apóstol no estaba enseñando nada de lo que él no haya sido enseñado antes. Pablo menciona de nuevo la evidencia de la resurrección de Cristo, tal como se lo había descrito a los corintios cuando les llevó el Evangelio. Quizás el hecho de que la repita es con la intención de dejar un fundamento firme para la instrucción de aquella congregación que tenían dudas respecto de la resurrección de cualquier otro, con excepción de Cristo. Les entregó lo que Dios había revelado a él. Primero les dijo que Cristo verdaderamente había muerto, que había muerto por nuestros pecados. La muerte de Cristo por los pecados del mundo es la verdad central del Evangelio. Cuando Pablo agrega que fue sepultado, hermanos, está subrayando el hecho de que Cristo murió realmente. La muerte de Cristo es indubitable. ¿Por qué señalo esto? Es que existen quienes señalan que Cristo sufrió una suerte de colapso nervioso, un síncope cardíaco que le mantuvo en un estado de inconsciencia del que despertaría una vez estando en la tumba. Esta es una teoría que no se puede sustentar bajo ningún punto de vista, pero créame que ha sido un elemento argumentativo de aquellos que niegan la resurrección de Cristo. Lo cierto, hermanos amados, es que su muerte
está debidamente probada por el relato de los evangelios y no dejan espacio para sostener una teoría tan irrisoria como la que hemos señalado. Cristo se desmaya y despierta entonces en la tumba. Permítame señalarle, hermanos amados, que la crucifixión era una forma de infligir dolor y muerte, un dolor de padecimientos indescriptibles. La historia se ha encargado de relatar pormenorizadamente los sufrimientos de que eran objetos a quienes se les aplicaba esta muerte tan horrorosa y terrible. No olvidemos que los condenados a morir en la cruz eran previamente flagelados. Cristo no fue la excepción. Fue golpeado, fue escupido, fue humillado de manera brutal. Todo esto como una antesala de lo que serían los tormentos de la cruz propiamente tal. Si usted lee el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio de San Juan, se va a encontrar con las terribles torturas que le aplicaron a Cristo, y Él guardó silencio. Cristo murió en la cruz. Se discute hoy día la causa médica de la muerte por crucifixión. La muerte, dicen algunos, puede llegar por asfixia, ya que estar colgado con los brazos extendidos a los costados dificultaría la respiración, forzando la muerte cuando la víctima está muy cansada. Sin embargo, se sostiene que únicamente las víctimas con manos atadas o clavadas directamente sobre la cabeza, fijadas sobre el poste solamente, sin travesaño, menciono, serían susceptibles de morir por asfixia. Hay sugerencias alternativas sobre la causa de la muerte por crucifixión que incluyen el shock hipovolémico, que lo que es un shock hipovolémico no es otra cosa que la pérdida profusa de sangre, y los órganos ya no pueden funcionar normalmente por esta pérdida de sangre. El paro cardíaco y la deshidratación provocan entonces este estado de salud que termina con la vida de los crucificados. Es muy probable que los diferentes individuos murieran por diversas causas fisiológicas, dependiendo de cómo estaban sujetos a la cruz. Lucas describe de la siguiente manera la muerte de Cristo. Ponga por favor usted atención. Cristo murió en la cruz. Lucas 23, 44 al 49 señala lo siguiente. Está atento, hermanos. Dice: cuando era como la hora sexta, como las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. La muerte es evidente e incuestionable, y evidentemente la muerte implicaba la sepultación. Los 4 evangelistas presentaron detalles acerca de la sepultura de Cristo para demostrar que realmente murió. Todos los preparativos para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiese muerto realmente. La muerte del Mesías era necesaria, porque si no, no podría haber habido una resurrección. El apóstol Juan, en el capítulo 19 de su evangelio, en el verso 38, y cito: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaba muerto, hermanos. La piedad de estos 2 hombres, el primero de ellos que proveyó un sepulcro para Cristo, y que también posibilitó los ritos funerarios y la sepultación propiamente tal. Y el segundo, Nicodemo, llevó especias para llevar a cabo dicho rito mortuorio propio de los judíos. 2 hombres valientes, 2 hombres que le amaban y le seguían,
en el secreto de sus corazones. No los vamos a juzgar, porque lo más probable es que ellos pertenecían al Sanedrín. Bendito sea el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, humillado hasta lo sumo, era recibido por una fría tumba, y las esperanzas de muchos de sus seguidores fenecieron junto con el último suspiro de vida de Cristo. Pero las esperanzas de salvación no serían retenidas por una fría tumba, pues Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto, hermanos, nos llena de gozo y profunda alegría. Él resucitó de entre los muertos. El mismo apóstol Juan escribe en el capítulo 20, del 1 al 10, y cito, por favor, si son tan amables de poner atención. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos y volviera a los discípulos, a los suyos. Quienes enterraron a Cristo estaban seguros de su muerte. Hicieron uso de tiras de lino más bien que de mortaja, porque se aproximaba el día de reposo. Los sacerdotes hacían uso de vestimentas de lino blanco, al igual que los sacerdotes antiguos, y se envolvían con lino a los justos que morían. Según la misma tradición judía, los ángeles aparecían de diversas formas. Esta era una creencia cultural muy conocida en los tiempos de Jesús. Culturalmente, aquellos que cuidaban el jardín, los hortelanos o jardineros, estaban colocados en una escala social mucho más baja. Se dedicaban a cuidar el jardín, no de las tumbas. La identidad del hortelano fue mencionada, ya que se sabía que en los 7 días de duelo, no aparecería ningún ladrón de tumbas. Este panorama es importante y está bajo la misma soberanía de Dios, ya que acusaron de robar el cuerpo de Jesús para desmentir la resurrección de Cristo, cosa que en tales tiempos no era posible, como algunos han supuesto. Este hortelano fue el que apareció, que lo confundieron al ángel con un hortelano. La multitud de testigos, hermanos, que vio a Cristo resucitado, son quienes han dado testimonio que Cristo ha vuelto a vivir eternamente. Y son quienes han hecho realidad este hecho sin precedentes en la historia humana. La resurrección de Jesús era literalmente un cuerpo de carne y hueso, visible y tangible, no un espíritu como muchos afirman. Por favor, no se equivoque, hermanos. Cristo resucitó corporalmente. Su cuerpo era exactamente el mismo con el que había sido sepultado, pero a diferencia que ya no estaba sujeto a muerte. Aquí se presentan las evidencias claras de dicho levantamiento corpóreo, mas no espiritual. Quiero por favor poner énfasis en esto. Cristo no resucitó espiritualmente. Cristo resucitó corporalmente. Habían cicatrices en sus manos y pies. Fue palpado, lo tocaron, comió con los discípulos. Ya que la resurrección futura prometida no se había efectuado, los discípulos pensaban que veían un fantasma. De igualmente como desapareció de Maús, se apareció a los discípulos. Cristo se presenta como una evidencia viva, resucitada, al decirle que miraran sus heridas en las manos y pies, contrario a los ángeles que, según la tradición y creencias judías antiguas, no comían alimentos terrenales. 2 palabras dichas por Jesús aluden su levantamiento con el cuerpo nuevo. Primero les dice palpad, de la palabra griega es selefao, es decir, verificar, alude a sentir un objeto o persona, ¿cierto? La palabra que les cité deriva de psao, que significa tocar. Un muerto no habla ni hace una petición, así como está para reforzar su evidencia de resurrección. Cristo estaba entre ellos con un cuerpo tangible, verdadero.
no es un cuerpo espiritual, es un cuerpo con naturaleza material, distinta a la espiritual, que es intangible. Jesús no solo permitió ser visto y oído, sino también verificado por el tacto, y al final comió junto con ellos. La pregunta entonces, para ir finalizando esta reflexión dominical, es: ¿por qué razón murió Cristo y por qué razón también resucitó? Permitamos, hermanos, que el propio apóstol Pablo nos responda a esta relevante pregunta. Romanos 5, del 6 al 11. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No existe otra razón para los padecimientos de Cristo. Estos fueron por nuestra causa. La justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta como un acto de gracia. Y si bien es gracia inmerecida de Dios el Padre, a Él le costó su propio Hijo. La resurrección de Cristo nos asegura que todas las promesas hechas de salvación se cumplirán indefectiblemente en nosotros. No tengan miedo, hermano. Alegría, hermanos. Él nos ha salvado. Él vive para interceder por ti y por mí. ¿Cuál es el temor que te embarga hoy día? La muerte, la enfermedad. Hermanos amados, aunque el mal tocare nuestra morada, Él siempre nos guardará. Y la resurrección de Cristo es el testimonio fidedigno, históricamente cierto, de que Él ha vencido la muerte. Y como Él ha vencido la muerte, también nos ha posibilitado a nosotros de recibir también la resurrección cuando partamos con Él. Bendito sea el Señor.